Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estás aquí. Me da gusto que te puedas conectar. Y mira, vamos a empezar una nueva serie que se llama El Sermón del Monte. Así es que vamos a orar para consagrar este tiempo a Dios. Padre altísimo y eterno, vengo delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo sé que fuera de Él no tengo parte contigo. Padre, tú me conoces y sabes quién soy y lo que soy. Y tú sabes que yo tengo la necesidad de estar bajo tu gracia, por tu misericordia. Y así, confiadamente, Señor, me pongo a cuentas contigo y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Padre. Te pido, Señor, que permitas que tu Espíritu Santo nos llene de tu sabiduría y de todo entendimiento, Señor, para escuchar tu palabra y poder ser como tú quieres que seamos, Padre. Confiamos totalmente en ti. Yo confío en ti, Señor. Siempre estás conmigo. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque este mensaje es para exaltar tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, pues como les dije, esta es una nueva serie que es acerca del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte no es una colección de reglamentos y de normas, sino es una revelación acerca de los reinos, del reino de las tinieblas y del reino, de ser trasladados. Si estábamos en tinieblas, ¿cómo ahora va a ser si estamos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, siendo hijos de Dios, en esta nueva posición y en esta nueva gracia redentora que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo? Así es que veamos nuestro versículo clave que vamos a tener. El versículo es Mateo 5, y vamos a empezar esto que dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos primeros 3 versículos son los que vamos a estudiar. Así es que vamos a ver. Cuando dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Eran los que estaban más cercanos a él, los que seguían a Jesucristo. Para ellos también era esto. Ahora sabemos que el Evangelio de es dado a los judíos, es a los estudiosos y está escrito para que ellos tengan ese cambio, que era diferente a como ellos estaban acostumbrados, porque ellos tenían un nuevo concepto equivocado con respecto al reino de los cielos, y era para corregirlos, para corregir a los judíos en el tiempo de Cristo. Vamos a ver las características de ser cristianos. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Cuando dice, bienaventurados son los pobres de espíritu, vamos a ver, ¿qué quiere decir esta frase? Esta frase que acabo de leer describe la fragancia de Jesucristo, la esencia de Él, su vestidura. Vamos a analizar qué quiere decir bienaventurados. Las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado, dicen los estudiosos de la palabra,
que es un estado. Y vamos a ver que viene del griego Makarios y que describe a los dioses griegos. Pero nosotros, como lo entendemos, es el tener el favor divino de Dios. Es un estado de bendición divina. Bienaventurados es más que bendecidos. Cuando tú veas esa palabra de bienaventurados es más que bendecidos, ¿sabes por qué? Porque el rostro de Dios está observando tu camino. Por eso dice bienaventurados. Es un estado constante de tu ser. Cómo el rostro de Dios está observando mi camino y cómo es que el Señor va a darme un favor divino. Por eso te decía, más que bendecido. Ahora, como te decía, es la esencia de Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esta vestidura quiere decir que no es lo que haces. Y déjate leo algo, porque muchas veces nos ocupamos mucho o estamos buscando en qué hacer, cómo hacer para vivir una vida cristiana. Y eso es reducirlo. No es lo que tú hagas, es lo que tú eres. Dios no necesita que hagamos nada, porque en una palabra, en unos versículos de la Biblia dice, porque yo puedo levantar rocas que hagan lo que tú haces y lo harían mejor que tú. Dios no nos necesita, pero aquí Cristo nos está enseñando su esencia, que es lo que somos. Y vemos que Jesucristo también en versículos dice, vengan a mí, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces otra vez volvemos a constatar que no es lo que tú hagas, no es el hacer, sino el ser, es tu esencia. Porque gracias a Jesucristo ya sabemos que tenemos el sello del Espíritu Santo. Este sello que Él ha puesto sobre ti, de decreto y de esperanza, de que seamos conforme a su imagen, conforme a su esencia, que seamos sus seguidores, no nada más. Sus discípulos quiere decir que aprendamos a ser como Él. Esa va a ser nuestra meta en toda la vida, querer ser transformados a la altura del varón perfecto. No es lo que eres también, es tu esencia, de tu carácter. Pregúntate y preguntémonos, ¿quién eres como persona? Es como nos enseña Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y por eso muero a todo lo que la carne quiere. Y viene de que en este reino vemos que aquí sí te tienes que ganar las cosas, el que más tiene las riquezas materiales, y nos desvían porque no estamos poniendo el suficiente énfasis en donde debemos de ponerlo, y esto es en ser como Jesús, en reflejar a Cristo. Todo el mundo quiere hacer algo, inclusive siendo cristiano. Quiero llenarme de cosas, de hacer cosas, cuando tenemos que estar deseando ser algo. Es esa transformación interna la que nos cambia. Mateo 5, 1 y 2.
¿Por qué él está diciendo esto? ¿Por qué escribe Mateo? Porque ya dijimos, está escribiendo a los judíos que ellos no tenían eso. Está diciendo, es diferente a lo que ustedes han aprendido. Dice, subió a la montaña y abrió su boca. Y Dios dice, este es mi hijo, oídlo a él. No hay nadie como él, como Cristo. Nadie mayor, nadie, porque él trae una ley mayor que la de Moisés. En el Antiguo Testamento era, tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto, llevar las leyes, las normas. En el Nuevo Testamento, y Jesucristo viene a enseñarnos este evangelio de no, Antiguo Testamento lo que haces, Nuevo Testamento Jesucristo lo que eres, la esencia de Jesucristo. Como acabo de decir, no de una manera legalista, cumplidora de la ley, pero mientras vayamos a las enseñanzas de Cristo, Él las va a levantar de esta manera y las va a reducir a una cosa, en el nuevo pacto, el amor. El amor. Y eso no es fácil. Esa es la cuestión. Cada cosa que Cristo nos manda se reduce a esta ley real del Nuevo Testamento, que es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es hacer conformados a la imagen de Cristo. Esto quiere decir revestidos por dentro. Nuevo nacimiento. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es que tenemos que seguir la voz de Cristo. Y vemos aquí, por ejemplo, cuando Moisés decía ojo por ojo. ¿Y qué decía Cristo? No, pon la otra mejilla. Sí, también en la antigua ley se decía, si tu enemigo te va a, lo que decía, ojo por ojo, ¿no? O perdona 70 veces 7, eso no lo dice Cristo. Todo esto que nos da como nuevos mandamientos el Evangelio es difícil, no es fácil. Y Él nos muestra su amor porque lo vemos, Él hace salir al sol y a las estrellas, dando luz en el día y en la noche, iluminando con su amor a buenos y malos. El mandamiento que viene a mostrarnos Cristo es que amaos los unos a los otros, así como Cristo los amó al morir en un madero. Seremos bienaventurados, tendremos el favor de Dios, porque sabemos que Él está observando que nosotros queremos tener esa transformación, que es lo que nosotros queremos hacer de nuevo. Cuando dice pobres de espíritu, los pobres de espíritu, pobre, esta es una palabra que no nos gusta mucho oír, ¿verdad? Es una palabra como con muchas cosas en este reino terrenal. Es una palabra que significa no tener grandes carros o cosas buenas. Es algo que aquí en el reino, ¿qué es lo que podría, en el reino terrenal, qué es lo que más podría importarnos? Sería orgullosos de tener dinero, de tener semillas, de tener granero, de que mi carro muy bien, o de que tengo una importancia y conmigo no te metes.
porque tengo orgullo, riqueza, fama, reputación, estatus. Y pobre, pero no estamos hablando de una pobreza también material, como ya lo habíamos hablado en el estudio anterior, sino es de humildad, abatido, servil, modesto. Y la verdad es que a algunos no nos gustaría pasar rápidamente por esas situaciones. Y para esto vamos a leer un pasaje clave, por favor. En Isaías 66, 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarías?, dice el Señor. Él dice: no necesito nada de ustedes, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué gran mensaje. Y sabes, este mensaje nos debe de dar alegría, porque no necesitamos ser grandes oradores, porque no dice al que tenga una vida de oración ejemplar, porque créeme que será muy difícil de cumplirlo. No dice al que se conozca la palabra de Dios como la palma de su mano, porque entonces no tendríamos oportunidad. Dios nos conoce, sabe nuestras debilidades. Él nos creó. Tampoco dice el que sobresale, el valiente, el que se pueda enfrentar a sus enemigos sin miedo, o el que sea capaz de hacer grandes cosas. No dice eso. Si dijera eso, no tendríamos oportunidad. No tendríamos oportunidad. Lo que dice es: miraré al que es humilde y pobre de espíritu y que tiembla a mis palabras. Porque es así, ya te dije, porque Él nos conoce, sabe que somos carne, que no somos tan espirituales y que todos somos pecadores. Y que tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras iniquidades, nuestras debilidades. Y que es gracias a la fe que tenemos en Cristo que no nos deja caer en la desesperación. Porque si buscamos el rostro de Cristo y tenemos fe en Cristo, solo así. Pero ¿cómo llegamos así? Con un corazón quebrantado, con un espíritu, siendo pobres de espíritu. Así Él nos conoce tanto. Mira, ¿te has examinado? ¿Te has visto tú? ¿Has visto tu vida y la forma en la que la vives? Cada uno. No tenemos para estar todo el tiempo, ni somos grandes hombres de oración. El único maestro, como te dije, y el único digno fue Cristo. Y vamos a poner un ejemplo. Mira, en cómo es tu ser y reconociendo a Cristo y no en lo que hagas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué te parece si tienes un día, ¿no? Tal vez en ese día ya has estudiado la palabra, has hecho tu devocional y parece que Dios ha hablado a tu vida y sales y eres obediente y tienes buena relación con tu esposa, bueno, o sea, no maltratas a nadie. Y entonces llegas a tu casa en la noche y dices: lo hiciste bien. A ti mismo te dices: lo hiciste bien hoy.
este día. Es decir, te sientes en la cima del mundo, bueno, hasta alitas te sientes muy bien porque eres muy bueno, hiciste tus cosas bien, amaste a tu esposa, no pateaste a tu gato, estás caminando en Dios y tienes un día al final lleno de gozo. Pero ¿qué pasa si luego al siguiente día te levantas tarde, no leíste lo que tenías que leer de la Biblia, porque no debiste haberte desvelado tanto viendo ese programa de televisión tan noche? Te levantas molesto, no leíste bien la palabra, no testificaste porque no hubo oportunidad. Ya hay un sentido real de pesar, porque sabes que hasta te peleaste con tu esposa. ¿Y qué pasa cuando llega la noche? Que ya no te sientes en la cima, ¿verdad? Que ya no tienes ese gozo. ¿Y sabes qué es esto? Esto es idolatría. Idolatría. Te has convertido en la fuente de tu propio gozo por lo que tú has hecho, por tus esfuerzos. Y eso no es así. ¿Ves la diferencia de esos 2 días? Y tú dices, pero si yo lo estoy haciendo bien. Ahí es donde está. Tu gozo no debe de venir de ti, sino tu gozo debe de venir de la obra terminada de Jesucristo, de su redención. En que ahora yo quiero ser obediente por Cristo. Yo quiero testificar por Cristo. Quiero amar a mi esposa o quiero amar a mi esposo por Cristo. No porque yo me quiera sentir bien conmigo mismo. La pobreza de espíritu es una cosa maravillosa. Porque cuando tú te das cuenta que lo único que tienes que hacer es tener el poder de Dios en tu vida, es tu esencia, porque no depende de ti, porque Él te ha transformado a ti. Tienes que ser tú. Es tu ser, no tu hacer. Tu ser que está ya dando eso, sin que te estés dando un gozo a ti mismo de que, pues como viene de mí, yo hice bien la obra. No, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Es por Cristo, porque lo único que ha hecho Él es salvarnos. Para poder decir la palabra, para poder hacer lo que hagas, para poder respirar, para poder levantarte en las mañanas, para que tu corazón lata. Todo viene de Dios, de ese poder de Dios en tu vida. No podemos ni siquiera respirar sin el poder de Dios en nuestra vida. Todos tus momentos, todo lo que hagas, tienes que pensarlo de ahora en adelante. No es solo para ser obediente, no es solo para leer la palabra, para hablar, para amar, es para que en todo estés reconociendo el poder de Dios en tu vida. No podemos ni respirar sin el poder de Dios en nuestra vida. ¿De dónde viene cada respiro? De Dios. Cada uno de los latidos de tu corazón, ¿de dónde viene? De Dios. Si te da un nuevo día que podamos respirar y amanecer y ver, es de Dios.
sí que a veces perdemos realmente qué somos y hacemos según grandes planes para nuestro qué haremos. Yo voy a hacer esto, voy a orar, voy a predicar, voy a decir. Son grandes planes, pero no podemos hacer nada sin Dios. Nada sin Dios. No podemos hacer nada si no fuera por el poder de Dios en nuestras vidas. Sin ninguna gracia de Dios en mi vida no podríamos estar aquí hablando con las personas, que tú me estuvieras escuchando, si no fuera por la gracia de Dios. Los problemas en el matrimonio es porque no estamos descansando en el poder de Dios, y de nuevo vemos la carne egoísta que está diciendo no puedo. Es una gran demostración de carne porque es nuestra naturaleza. Tendemos a ser carne egoísta, a yo. Y la pobreza de espíritu, no tienes que hacer tú nada grande, al contrario. Lo único que tienes que tener es algo tan sencillo como un corazón quebrantado y humilde. Un corazón roto, un corazón humilde para llegar a los pies de Cristo. Y de esa manera caer sobre tus rodillas y darte cuenta que todo está en las manos y en el poder de Dios. Todo. No podemos hacer nada sin Él. Nada por nosotros mismos. Sin el poder de Dios sobre mi vida, seguro caeré. Caeremos. Y recuerda el pasaje cuando dice: no nos metas en tentación, no nos dejes caer. Es un reconocimiento de nuestra debilidad por caer en las tentaciones. Es reconocer y pedir ayuda a Dios. De nuestra carne. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Diferente a este reino, donde no hay lugares de primero ni de segundos. Donde, como dice, el primero será el último y el último será el primero. Así es que en el reino de Dios no hay ni primero ni hay último. El primero será el último el primero. Simplemente serás tú en el reino de Dios. Simplemente tú en el reino de los cielos. Y tomando como primer consejo, como palabras sabias que Jesucristo nos da, es de que los pobres de espíritu, que ahora esto viene a ser una cosa maravillosa, porque puede ser una persona que tenga mucho dinero y ser rica en dinero, pero aquí nos habla de tener pobreza de espíritu, de necesitar más de Dios, o una persona pobre que esté obsesionada con el dinero y está poniendo a otra cosa en lugar de tener esa pobreza de espíritu. Reconocer que humildemente, con un corazón quebrantado, mi gozo viene de la obra terminada de Jesucristo en la cruz. En que ahora quiero ser obediente, quiero amar, quiero testificar porque Cristo ha hecho eso en mí, no porque yo lo haga para yo estar bien conmigo mismo. No, siempre es Cristo. Sin el poder de Dios en nuestra vida no podemos hacer nada.
Vamos a ver unos versículos. Como decía, la pobreza material no trae la bendición de Dios. El pobre no es mejor por ser pobre. Lo vamos a ver en Proverbios 24, del 30 y el 34. Porque como dijimos, el pobre puede cometer el error de confiar en lo poco que tiene. Esto viene en Primera de Timoteo 6:10. Te voy a dejar unos versículos para que los puedas ver en casa. Recuerda que la humildad es que reconocemos nuestras debilidades, limitaciones, y que esa pobreza espiritual es entregarle todo el control a Dios y decir: ya no puedo con esto, Señor, ayuda. Algunos ejemplos que tenemos en este tributo de humildad. Te voy a dar algunos versículos para que los veas. Filipenses 2, del 1 al 11. Filipenses 3, del 2 al 16. Hechos 9, 1, 2 y 6. Primera de Corintios 15, 9. Efesios 3, 8. Mira, vamos a terminar ya este estudio y quiero que te quedes con esto. La pobreza de espíritu se refiere a nuestra actitud hacia lo que somos, hacia nosotros mismos. La bendición es, dice aquí, de ellos es el reino de los cielos. Esta es la bendición. Que si somos pobres en espíritu, reconociendo lo que somos y que no somos nada si no es por Dios, por Jesucristo. Así es esto. Tenemos la bendición porque podremos estar en el reino de los cielos. ¿Qué pasó cuando, recuerdan el pasaje del ladrón que estaba con Jesucristo, que estaban, cuando le dice al otro que no le hablara así a Cristo, que ellos estaban ahí porque ellos habían cometido las faltas, ahí estaban porque ellos se habían portado mal, ¿no? Y le dice: acuérdate de mí, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. No importa la condición que tengas, no importa lo que hagas, lo que importa es que busques a Cristo con un corazón humilde y quebrantado, con un espíritu que lo da todo. Pobre de espíritu es que tu espíritu baja. No eres el yo ensoberbecido, el que yo hago, no. Eso es pobreza de espíritu. Los pobres de espíritu son los humildes y mansos, que reconocemos que gracias a Jesucristo podemos tener perdón de pecados y vida eterna. El reino de los cielos. Es maravilloso pensar en el reino de los cielos. No es igual aquí. No habrá lugares del 1, el 2, no es. Todos estamos porque Cristo hizo la obra. Por la obra de Cristo es que estaremos ahí. ¿Ok? Pues bien. Recuerda que es imposible humillar al humilde. Es imposible matar al muerto. Los que son pobres en espíritu ya se han crucificado su carne, para morir a los deseos de la carne y hacer que el Espíritu de Cristo viva. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí este estudio.
Y pues nos seguiremos para la próxima. Así es que vamos a dejar nada más esto. Voy a leerles esto rápidamente. Dice: aquí tenemos la importancia de la humildad. Solamente los pobres en espíritu reconocen sus necesidades del Señor, la falta de justicia en su propia vida. Solamente los pobres de espíritu aceptan la autoridad del Señor en su vida. Solamente ellos, los pobres de espíritu, aceptan su palabra y la obedecen. Solamente los pobres de espíritu obedecen el plan de salvación sin pretextos y sin dudas. Solamente los pobres de espíritu pueden depositar toda su confianza en Dios y andar por fe. Quiero que te quedes con esta pregunta en tu vida. ¿Tienes el carácter necesario para participar en el reino de los cielos? Examinémonos y veamos si somos humildes. Y bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos des esa humildad. Moisés fue un siervo humilde, no había como él nadie, y humilde y manso. Una persona así. Señor, ayúdanos a ser como Cristo. ¿Qué más ejemplo de amor y de humildad que haber dado su vida por nosotros? Ayúdanos a amar a los demás, a amarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, a que veamos que no es por lo que hacemos, sino es por lo que somos. Queremos ser como Cristo nos dijo que fuéramos, como Él nos enseñó, como su ejemplo de vida. Danos entendimiento y sabiduría del cielo. Envía tu Espíritu Santo para que nos ayude siempre. No nos dejes caer en tentación. Quita de nosotros toda arrogancia, toda vanagloria, todo envidia, incredulidad, todo lo que no es tuyo, Señor. Danos esa humildad para reconocerte y saber que podemos llegar a ti con nuestra imperfección, con nuestro corazón quebrantado a tus pies, y que tú siempre estás ahí para ayudarnos, para escucharnos, para mirarnos, porque miras a los humildes, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos a ser como Cristo Jesús en esta carrera, en esta vida, en esta meta. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo, Padre. Te glorificamos, te exaltamos. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. Y bien, pues gracias a Dios por este tiempo que está en los cielos. Gracias porque pudimos tener este tiempo para poder estudiar la palabra. Y yo creo que ahora aquí en los mensajes voy a poner algunos versículos que puedas estar viendo y que tienen que ver con este tema. Así es que los vamos a dejar ahí anotados. Y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, que somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Bye.